¿Qué es un fantasma? Un instante de dolor quizá, como un insecto enganchado en el ámbar. Recuerdo retazos de ese famoso monólogo de Federico Lupi en la película El espinazo del diablo del maestro y amigo Guillermo del Toro. Y esta noche vamos con una foto de fantasmas o varias, aunque son fantasmas diferentes, pero ese concepto del atrapado en la burbuja del más allá se cumple en un suceso histórico lleno de matices trágicos. El 6 de agosto de 1945, como ustedes saben muy bien, en una decisión que atormentó a los que iban en ese avión, se envía una bomba atómica sobre la población de Hiroshima. Luego ocurriría en Nagasaki. Aquella ciudad quedó borrada del mapa realmente, con el 95% de los edificios convertidos en la nada, y era la primera vez que el ser humano exploraba las dimensiones asombrosas, infinitas y terroríficas de esa nueva energía. Se dijo que algunas personas comprobaron en sus carnes la fuerza del núcleo del Sol, o lo más similar a esto. ¿Por qué les hablo de fantasmas? Ustedes saben que en Hiroshima algunas cosas en bastantes kilómetros a la redonda quedaron impregnadas como un sello. Los relojes se detuvieron a la misma hora. Pero resulta que hay algunas imágenes tan increíbles como los fantasmas de Hiroshima. Por ejemplo, este señor anónimo, nunca sabremos quién es, que acudía al Sumitomo Bank en una mañana cualquiera, en una tarde como otra más. No sabemos qué pudo sentir, pero el nivel de deflagración y la proximidad al efecto de la bomba hizo que su propia sombra quedase reflejada, sí, como un fantasma, sobre la escalinata, que además hoy luce en un cementerio convertido en museo o memorial. ¿Qué me dicen de este operario? Que no muy lejos de allí llevaba una escalera, y él con su escalera quedaron como una sombra perpetua para siempre, quizá para recordarnos hasta qué punto el ser humano era capaz de ser destructivo y entrar en los grandes dilemas morales. Yo leí varios libros sobre los trastornos mentales que tuvieron los pilotos de los dos aviones que dejaron caer las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Recuerden que la decisión fue tremenda. Estados Unidos pensó que iban a ser una serie de muertes, miles y miles de muertes. Se supone que en Hiroshima solo cerca de 140.000 personas, y que iba a ser una especie de justicia respecto a lo que, de seguir la guerra, se iba a provocar. Fíjense también el dilema, ¿eh? ¿Cuántas muertes injustas va a provocar esta guerra? Y nosotros, generando estas explosiones, sabemos que Japón se va a rendir, como ocurrió pocos días después, y entonces evitaremos. ¿Qué hubiera pasado hoy? Hoy que tenemos un mundo en preguerra, ¿qué decisiones tomarían los gobernantes? Esto es pura actualidad. Lo que ocurrió es que los propios pilotos desde la altura dejaron crónica de cómo un gran hongo iba destruyendo con incendios, es muy curioso, con incendios pavorosos, 3, 5, 15, 26, no pueden seguir contándolo, y había una especie de glóbulo de tono morado en el centro de esa deflagración. Es que nunca habían experimentado sobre población, evidentemente, un impacto así. Esto que ven no son dos artilugios mecánicos cerca de una instalación metalúrgica. Esto es la sombra proyectada, este es el fenómeno que, por cierto, todavía hoy sigue inquietando a algunos científicos que intentan explicar el porqué, porque no pasó con todos los objetos. Las sombras provocadas en el momento exacto de esa gran y cegadora blancura dejaron como un negativo de la realidad en diferentes partes de Hiroshima y también en Nagasaki
Sí, esa otra cara, ese en vez de la trama. Por eso les hablo de fantasmas. En muchos lugares, en muchos sitios, las personas caminaban pensando que había una mancha sin forma, casi parece una especie de ser tentacular, y en verdad era una persona sin nombre que estaba acurrucada y que luego, cuando se radiografió de alguna manera, muestra la última posición. Son las sombras de Hiroshima. Y desde luego, observarlo hoy impacta especialmente. Una población que quedó borrada de la faz de la tierra, como ustedes ya saben. Y ahí quedó, para siempre, como un fantasma, como un insecto atrapado en ámbar, como una radiografía de una realidad inconcebible hoy, pero a la que algunos dicen nos aproximamos, con tantas historias vehementes sobre la guerra, sobre los misiles, y muchas veces hay que acudir a imágenes tan potentes y olvidadas como estas. Durante más de 30 años algunas sombras se mantuvieron. Incluso el gobierno japonés les pasaba todo tipo de detergentes porque era demasiado. La gente acudía en una vida del milagro económico del país nipón, que se podría parecer al de España, pero tiene mucho más mérito, desde luego. Un lugar devastado, rendido en la guerra, y que se convierte en lo que ustedes saben, lo que es Japón hoy. En mi opinión, un ejemplo para el mundo. Bueno, pues los niños preguntaban a su padre: papá, ¿quién es este fantasma? ¿Qué es esto? ¿Es un ser humano? Es el dibujo sombrío de un ser humano. ¿Que quién fue? Muchas veces los padres no querían explicar. Y como son los japoneses, con ese estoicismo, callaban y continuaban. Los fantasmas de Hiroshima se acabaron borrando solos. Durante 30 años mostraron su mensaje. Y como ven, en este tiempo bélico, yo creo que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, los fantasmas de Hiroshima, queridos amigos, algunos podemos ver en las viejas imágenes hasta el bastón que portaban. Se interpusieron entre la energía nuclear y la piedra, y así quedaron, como una Pompeya moderna, como una Pompeya de la guerra atómica. Como ustedes saben, esta sección se llama Lo increíble es la verdad. Si puede imaginarse, la arena te lo ofrece. Así dijo Marcial en su Liber Spectacolorum. Bestias contra seres humanos, crucifixiones en vivo, batallas terroríficas, inimaginables. Sin embargo, esta nave, ustedes lo saben, es capaz de viajar en el tiempo y posarse justo en este anfiteatro. Amigos, fue tal el impacto de la visita del máximo especialista en el mundo de los gladiadores que ustedes dicen: queremos saber más. Y los gladiadores son un porcentaje mínimo de lo que pasaba en esa arena. Esa arena donde todo era posible era un espejo del mundo. Nos puede hacer enseñar y aprender muchas cosas. Es más, algunas me retrotraen a ilustraciones que siempre me dieron mucho miedo y que pude ver in situ. Por ejemplo, vean este extraño dios, este extraño demonio, este extraño ser, este extraño lo que sea, que procede de la antigua Etruria con un mazo. Había como representaciones de vida y muerte mitológicas que hay que conocer. Nuestro guía, Alfonso Mañas, como siempre, bienvenido, amigo. Ave frater. Gladiadores, bestias y condenados. Madre mía el impacto. Claro, coincidía además con la serie que estrenó 4, con la película de Gladiator. En fin, nosotros queríamos ir un poco más allá. Y le dije: Alfonso, espera, que él es una auténtica enciclopedia. Espérate, compañero, porque eso lo contamos otro día. Por ejemplo,
vamos a imaginar la escena en la cual una especie de seres fantasmales acudían para rematar al malherido. Esto pasaba, cuéntanos. Era un episodio muy famoso de la arena, pues nos lo cuenta en concreto Tertuliano en 2 de sus obras, reproduce más o menos el mismo fragmento y dice: mientras estábamos viendo los espectáculos de los Ludi Meridiani, de mediodía, salieron Dis Pater, que era uno de los nombres de Carun o de ese demonio del martillo, y Mercurio. Eran evidentemente 2 operarios de la arena, uno más mayor, caracterizado con nariz aguileña, piel azul, como efectivamente los etruscos representaban a ese demonio del inframundo que acaban asimilando con Caronte, y que portaba un martillo. El martillo es un elemento de un ser psicopompo. Un ser psicopompo es el que ayudaba a la travesía del alma del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Entonces, originalmente pues era el elemento simbólico que servía para guiar el alma entre esos 2 mundos. Y por el otro lado estaba Mercurio, que siempre, como es tradicional en la mitología griega, se le muestra como un muchacho joven, guapo, agraciado, con el gorro con alas o con las sandalias con alas. Y entonces dice Tertuliano que mientras veíamos a Mercurio y Caronte o Dis Pater comprobando si los muertos estaban efectivamente muertos, los caídos en las ejecuciones, reíamos al ver sus peripecias por la arena. Y dice risimus literalmente en latín, reímos, pero no describe concretamente qué es lo que hacen ellos para reírse, lo que provoca las risas de ellos. O sea, hay muertos de verdad, que ahora contaremos que son estos espectáculos, que no son gladiadores, hay muertos en la arena, y una especie de escenificación fantasmagórica de estos tipos. Claro, por ejemplo, en uno de los capítulos que cuento en mi libro, una ejecución de condenados en Berytus, la actual Beirut. Entonces tenía ya el gobernador las cárceles completamente llenas de presos, de condenados, y dice, hay que aliviar toda la población reclusa. Entonces eran en total 1400, entonces dice, muy fácil, una batalla grupal de 700 contra 700. Pues sí, cada uno con su espada, sin protecciones ni nada, para no impedir el objetivo, que era que se matasen a todos, es decir, para que la pena de muerte se realizase de manera rápida, de un modo expeditivo. Entonces tú imagínate, Iker, 1400 muertos, algunos agonizando, otros ya cadáveres, sobre la arena, pero claro, la ejecución exigía que no podía salir ninguno vivo. Y entonces ahí estaba la labor que hacía Caronte y Mercurio. ¿Y qué hacían? Pues Caronte, ya hemos visto, Dis Pater, que iba con su martillo, y Mercurio en la mitología normalmente lleva un caduceo. Un caduceo es como un cetro, una vara, con la que lleva un rey, pero en este caso, en su interpretación en la arena, aparecía con una barra metálica al rojo vivo. Entonces iba Mercurio primero y iba poniendo la vara al rojo vivo sobre cada cuerpo. Si no se movía, pues evidentemente estaba ya muerto, pero si se movía, estaba agonizando, y entonces había que hacer que se cumpliese la sentencia y muriese. Y aquí es donde venía la función de Dis Pater con su martillo, que era, no lo describe Tertuliano, reventar el cráneo del caído para rematarlo. ¿Cómo sabemos que era así cuando no lo describe Tertuliano? Porque en 1993 en Éfeso se descubre un cementerio mal llamado de gladiadores, porque en fin, había algunas lápidas de gladiadores, o sea que evidentemente no podemos negar que habría gladiadores, pero evidentemente a los gladiadores nunca se les mataba de esa manera, nunca se les daba un martillazo en la cabeza, había cierto estatus, cierto respeto. Ya vimos el otro día que el gladiador es el gran icono y la gran figura no solo de la arena sino de la sociedad romana. Entonces nunca se le mataba a ese gladiador, ya vimos que era de un modo más ritual, más rápida, una muerte más limpia. Sin embargo, con los condenados no había pena y no había ningún tipo de piedad, y efectivamente encontramos en el cementerio de Éfeso bastantes cráneos destrozados y con la marca clara del martillo, comprobada por las personas, los médicos que hicieron las autopsias. Por eso yo tenía esta cara quizá de sobrecogido cuando en Éfeso hace unos meses, ¿se acuerdan? Decimos varios reportajes allí, actual Turquía. Uno es consciente de lo que pasaba en esos teatros. Carun, ¡pa! Y Mercurio, es increíble, o sea, no podríamos ni imaginarlo. Pero Alfonso Mañas, uno de los grandes expertos, un doctor, historia del deporte, un hombre que tengo que decirlo, ha hecho el libro más vendido de la historia en castellano sobre los gladiadores. Pero vamos más allá. Él ha hablado de unas ejecuciones. No son gladiadores exactamente, y les he puesto un nombre. Esto era el espectáculo más bárbaro. ¿Qué era?
Ludi Meridiani. Efectivamente, los espectáculos del anfiteatro, normalmente en el cine siempre nos muestran los gladiadores, pero realmente, como ha dicho también muchas veces Ridley Scott, porque en el cine comercial no se podrían mostrar los otros dos espectáculos. Era demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Los gladiadores son el menos letal y el menos violento de los 3 espectáculos que se daban en la arena, en el anfiteatro. Venga, vamos a describirlos. ¿Cuál era el sentido de esos espectáculos? Que el pueblo estuviese enardecido o controlado por esa sangre, esa adrenalina, de alguna manera. Originalmente también era mostrar el poder de Roma. El primero de los 3 espectáculos que aparece es la venatio, literalmente cacería en latín, y surge hacia el 290 a.C. Sobre esas fechas, los romanos, pues en una de sus guerras, derrotan a sus enemigos y capturan los elefantes. Por primera vez Roma captura elefantes. Claro, lo primero que hace un general romano para mostrar su poder y su valía es llevar las cosas nuevas que encontraba al pueblo. Todos conocemos la inscripción SPQR, Senatus Populusque Romanus, Senado y pueblo de Roma. Entonces el general se debía al Senado, que era el poder ejecutivo, pero también al pueblo, sobre todo al pueblo de Roma, es donde estaba la legitimidad, ¿no? Entonces lo primero que hace cualquiera que llegaba a una tierra nueva o conquistaba animales nuevos, fieras desconocidas, bestias desconocidas, como lo llaman, era mostrárselas al pueblo. ¿Y había, por ejemplo, esos luchos entre bestias y seres humanos? Claro, eso sería, bueno, ahí entraban en las 2 categorías. En la venatio, pues no solo eran mostrar animales, sino que también podían ser combates de animales con animales. Toro contra rinoceronte, rinoceronte contra elefante, todas las combinaciones posibles. Elefante contra elefante, todas las posibilidades que te puedas imaginar las hicieron y las tenemos documentadas en las fuentes. Pero luego también, claro, literalmente venatio es cacería, el hombre contra la bestia. Entonces estaba ahí la figura del venato, el cazador. Y ahí pues ya tenemos pues todas las modalidades de los que luchaban contra tigres, contra leones, contra toros, que se llamaban taurari, que sería la evidencia más temprana. Una protohistoria de la tauromaquia. Efectivamente, lo dice Séneca, que al toro le excita el color rojo. Ya entonces sabían. En esa época se dice ya. Lo dice ya Séneca en su ensayo de ira, sobre la ira. Entonces pues da distintos ejemplos. Dice que al toro el color rojo es el que lo que le despierta la ira. O sea que desde aquella época, bueno, y tenemos muchísimos tipos de espectáculos de tauromaquia. Por ejemplo, lo que se da en los rodeos hoy. Uno va a montar en un caballo, se tiraban encima del toro, le doblaban el cuello y dice Plinio que lo mata, doblándole el cuello. O sea que suponemos que sería un ternero, un animal joven, un toro grande, difícil, lo vas a matar así. Vale. Ese es el primer espectáculo que aparece. Vale. El segundo, cronológicamente, de los espectáculos que aparece es la gladiatura, el combate de gladiadores, que lo tenemos documentado por primera vez en Roma en el 264 a.C. Y el último espectáculo que aparece, que ya es el más brutal, mortalidad 100% como hemos visto, letalidad máxima y crueldad extrema, eran los Ludi Meridiani. Literalmente Ludi, juegos, Meridiani, de Meridianus, mediodía. Las propias autoridades de Roma dicen, bueno, pues este espacio, la arena es un lugar muy propicio para ejecutar a la gente, para realizar la labor punitiva del Estado. Claro, allí pues tenían un montón, la delincuencia era enorme, muchísimos criminales, lo celebramos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues ya había gente que le llamaba la atención a esas ejecuciones, vamos al anfiteatro a ver las ejecuciones. Y se llena. Pero había algunas, por ejemplo, como los cruciari, crucifixiones en arena para cruciari, la gente. Sí, se desconoce, pero por ejemplo las inscripciones de los muros de Pompeya están claramente recogidas. Daban todo el programa, los gladiadores lo primero porque era lo más atractivo, después la venatio y luego dice venatio et cruciari, es decir, habrá venatio y habrá crucifixiones. Crucifixiones ante la gente a las 8 de la tarde. Claro, la crucifixión, como todos sabemos, era un espectáculo bastante pasivo, pues ya estabas clavado ahí y tardaba mucho en producirse la muerte. Entonces lo que hacían era, en el perímetro de la arena los crucificaban, mientras que en el centro de la arena pues se realizaban ese otro tipo de ejecuciones más dinámicas. Madre. Evidentemente, pues el interés estaba pues primero en clavarlo en la cruz, y Séneca nos dice que había muchos distintos tipos de cruz. La cruz simplex, que era pues simplemente un asta y crucificado con los brazos arriba, la cruz inversa, que sería como San Pedro boca abajo, etcétera, la normal. Y luego, claro, el problema, la gente comiendo mientras tanto. La gente era la hora del mediodía, Ludi Meridiani, comiendo en la grada. Eso nos da también cómo eran igual de seres humanos que nosotros, pero la educación, los valores o las actitudes pues hace que haya espectáculos. Bueno, hay gente fuera que no le gusta la tauromaquia en otros países, o la caza del zorro en Inglaterra, como puede ser, es un espectáculo, y sin embargo en el lugar donde se realizan esos espectáculos pues se ve con naturalidad. Sí, sería una forma de verlo. Oye, Alfonso, pero es curioso, se aprende un montón. La arena nos enseña unas cosas
cosas de cómo hemos sido o de qué genética tenemos en el fondo ahí. Esto es fuerte, ¿eh? Pero hay una serie de espectáculos. ¿Cómo acababan los cruciari? ¿Cómo acaban los cruciari? Eso, la crucifixión tarda en morir claro, por ejemplo, sabes que Jesucristo pues tarda días, y para acelerar la muerte de los dos ladrones hacían el crucifijo, bueno, les quebraban las piernas, ¿vale? Sí. Entonces, porque ya con las tibias partidas no podía aguantar el peso del tronco y les costaba respirar, morían por asfixia. En la arena no hacían eso, sino que lo que, por ejemplo, nos cuenta Marcial, que soltaban un oso y, por ejemplo, en el caso de un ejecutado famoso, Laureolus, el oso le abre en canal el estómago y se entretiene en sacarle las tripas como si fuese un ovillo de lano. Claro, había que acelerar la ejecución. Ahora entienden ustedes, permítanme, porque me estoy quedando, ahora entienden ustedes por qué el cine ha sacado algunas cosas, pero otras es que no es que sea gore, es lo siguiente, agore. Es más, hablando de animales. Claro, lo que dice Ridley Scott se pone, los espectáculos de Menatio, por la sensibilidad con los animales actualmente, aunque fueran generados por efectos especiales, no está bien visto. Y literalmente ahora ya, como veremos, las ejecuciones mitológicas, porque sería un espectáculo gore zoofílico. Es tabú hasta para la inteligencia artificial, les quiere decir, hasta para las películas como Gladiator 2 es demasiado. Bien, tú has dicho zoofílico. Había una serie de espectáculos, es que es la realidad cruda que muestra Alfonso Mañas en sus estudios, como zoofílicos, que sacaban una mujer y la violaba un animal o... Por ejemplo, en los Ludi Meridiani, pues estas ejecuciones un poco, las que hemos visto todos en el cine, los cristianos echados a los leones, valían para anfiteatros de provincias o para ocasiones menos destacadas. Pero imaginaos, por ejemplo, año 80, Roma, año 80 después de Cristo, Roma, inauguración del Coliseo. Lo que describe ahora la serie Los que van a morir, que se está emitiendo en 4. Pues claro, eso era una ocasión magnífica, especial, con Vespasiano ya había muerto con su hijo Tito y Domiciano. Entonces, claro, ahí había que ofrecer algo más al emperador, algo más elaborado, algo un poco más complejo. Entonces, ¿qué comienzan a idear? Que eso ya lo inventó Nerón, con Nerón ya se hace, son las ejecuciones mitológicas. Como hemos dicho, pues claro, no había televisión, no había internet, pero claro, estaban los mitos que se contaban por tradición oral, todos los conocían, era lo más popular que ve entre la gente, y entonces pues deciden, vale, vamos a ofrecerlo a lo vivo. La frase que has dicho tú antes, quid fama canit, arena para esta tibi, lo que canta la fama, o si lo puedes imaginarlo, la arena te lo ofrece. Y por ejemplo, Nerón ya es el pionero realizando o recreando dos de esos mitos de la mitología. El de Ícaro. ¿Ícaro qué era? Pues el que intentó volar cerca del sol con unas alas artificiales que se hizo con plumas y cera, pero al volar tan cerca del sol, por el calor se le derriten y cae. Pues directamente lo que hicieron fue subir un condenado a la parte más alta del anfiteatro de madera que construye Nerón y arrojarlo a la arena. Y dice Suetonio que la sangre le salpica a Nerón en la toga, o sea que un poco la crudeza de todo eso. Y luego el otro espectáculo, que se ve que ya era un clásico, pero que también lo inicia Nerón, que era el mito de Pasífae. Pasífae es la madre del Minotauro, según la mitología se aparea con un toro, con el toro de Creta. Y lo muestra a lo vivo Nerón, y luego en la inauguración del Coliseo lo muestra también Tito. Y dice Marcial, ¿crees lo que cuenta el mito? Pues lo hemos visto con Pasífae en la arena. O sea que llevaba una mujer condenada y llevaban a un toro y lo que fuese. Claro, y Apuleyo cuenta lo mismo en su Metamorfosis con un asno. Y además sabemos que era un espectáculo muy popular porque aparecen un montón de lucernas, que son las lámparas de aceite, monedas, etcétera. O sea que se ve que había bastante afición a ese espectáculo. Ojo a esto, Atis, castrándose a sí mismo. La mujer no moría en el ayuntamiento con la bestia, sino que, como nos dice Apuleo, claro, realmente pues no tiene por qué morir en el acto carnal, por así decirlo, sino que nos cuenta Apuleo que cuando ya los dos amantes habían terminado el acto, les soltaban un leopardo que era el que acababa con los dos. Y el leopardo mataba a la mujer. A los dos amantes, dice Apuleo. ¿Castrarse a sí mismo? Yo no sé así preguntar, pero... Atis es otro de los mitos de la mitología griega, pues se castra a sí mismo y entonces sí, es uno de los mitos. ¿Le obligaban a un tipo a castrarse delante de la gente? Dice Marcial también, en ese caso en Epigramata, cuando te amenazan con la túnica molesta era una túnica de un material inflamable empapada en brea, ardía muy rápido. Entonces dice, cuando te amenazan con la túnica molesta, no pones muchos reparos a lo que te ofrecen o a lo que te piden que hagas en la arena. Entonces pues eso, o mueres ahora mismo ejecutado
o te damos unos días más de vida, pero te castras, o como a Escaeva, pones la mano sobre el fuego, otro de los mitos legendarios de Escaeva, Roma. tú has hablado de llamas, ¿qué es esto? Llama. Escaeva. Escaeva es uno de los soldados, uno de los mitos romanos, entonces es un soldado que va, cuando estaban en guerra con sus enemigos originales, entonces va al campamento enemigo y entra a la tienda del rey. Su objetivo era matar al rey, pero lo cazan la guardia del rey. Y él, para mostrar lo valiente que era, dice que me captures a mí o que me ejecutes no va a servirte de nada, porque hay otros tantos miles de romanos esperando hacer lo mismo que voy a hacer yo. Entonces cogió la mano y sobre un brasero con llamas puso la mano. Es decir, que no temía nada y literalmente pues dice la leyenda que vio él mismo cómo se le quemaba la mano. Y entonces el rey, al ver aquello, de puro miedo, dice, ¡buah, es tan valiente que si todos los demás van a hacer lo mismo, pues ya lo dejó libre y todo eso! Entonces era uno de los mitos tradicionales de Roma y era una de las, bueno, de los suplicios en ese caso, que lo mismo que en el caso anterior. Iba un reo... Te amenazaban, pon la mano y ganas unos días de vida. A lo vivo, es decir, era ver la mitología, a lo real, era un estudio de efectos especiales a lo vivo. Llegó a tal nivel de precisión, esta especie de cine en vivo, cine macabro, claro, cine trágico, la historia de Leandro y algo que le ocurre en la arena inundada, ¿no? Leandro y Ero, otro de los mitos de la mitología griega. Son dos amantes, Leandro es un chico y Ero es una chica, entonces la chica vive en una torre cerca del Helesponto, es uno de los estrechos que hay por la parte de Grecia, del mar. Entonces todas las noches, es muy romántica la historia, Leandro cruza el Helesponto a nado, no sé si tiene unos 30 kilómetros exactamente a la distancia, a nado hasta la torre de Ero. Subía con ella, compartían, estaban ahí la noche y luego por el día, antes de que amaneciese volvía, porque el padre de ella no quería que tuvieran una relación. Pues entonces deciden hacer lo mismo en el anfiteatro, y aquí también viene a colación con Gladiator 2, que vemos la escena en la que se inunda la arena. Pues efectivamente se inundó la arena del Coliseo durante ese espectáculo, porque es de nuevo uno de los espectáculos que se dan durante la inauguración del Coliseo, nos lo cuenta Marcial en su Liber Spectaculorum. Pero claro, y eso era también lo que causaba y lo que enganchaba a la gente, sabían que eran mitos, por ejemplo el mito de Leandro, bueno, el mito de Leandro en la realidad, un día hay una tormenta y muere ahogado, que esa es la tragedia, ¿no? Claro, no podían hacer una tormenta en el Coliseo, entonces claro, la gente que lo veía estaba ya esperando a ver qué es lo que va a pasar para que este muera, porque mientras una tormenta, va nadando. Claro, entonces algo, o sea, tiene un que Coliseo, hacer. Un tipo nadando en unas aguas, en el fondo una instalación artificial. Es como cuando nosotros estamos viendo una película de terror, sabemos que este va a caer, ya no sabemos si es cuando salga de la puerta, cuando cruce el jardín, etcétera. Cuando se dirige hacia el bosque que no tiene que ir. Claro, entonces era el suspense y la intriga, enganchaban a la gente realmente. ¿Y qué llegaban a hacer, Alfonso? Claro, entonces lo que hicieron, lo cuenta Marcial, pues de la arena del Coliseo, todos los anfiteatros tenían un muro, se llamaba podium, entonces desde ese muro estaba la arena, el muro y ya las gradas, ¿no? Entonces cuenta Marcial que desde el muro podium salta Leandro al agua, en medio de la arena pusieron una torreta y ahí estaba Ero, con un lecho, una cama real. Llega Leandro a la torreta, sube y realizan el acto sexual a lo vivo para que eso también lo hacían. Eso también, venga, claro, era parte del espectáculo. Claro. Y a la vuelta, Leandro, pues de nuevo, tiene que volver, como en el mito, a su tierra. Y claro, ya sabían todos los espectadores que era una ejecución, pues en algún momento algo tiene que ser. Se supone que sería un cocodrilo, que eran los animales que más utilizaban para matar, también hipopótamos, morsas incluso, lo llaman terneros de mar, no sabemos si serían focas, leones marinos, pero bueno, en este caso sería un cocodrilo porque tenía que comérselo. Entonces, esto también nos lleva a la película de Gladiator. Nunca fueron tiburones, porque no podían llevar vivo a un animal como el tiburón, necesita mucho cuidado, pero así a bestias anfibias. Incluso Nerón llevaba agua marina y la echaba, que eso era costosísimo llevar el agua marina hasta su anfiteatro, pero bueno, que se lo tenía que comer un cocodrilo. Y sin embargo, cuenta Marcial, que esta es otra cosa genial de lo que cuenta, cómo arreglaban los fallos escénicos. Llega nadando hasta el punto de partida, hasta el podio, y el primero que se sorprende es Leandro, se pone, ¡contra! He llegado vivo. Y la gente ahí, alguna bucheando, esto no ha salido como tenía que salir. Tito ya mosqueaba al emperador, tú imagínate a Pipo en el pulvinar, a Tito en el pulvinar, que era el estrado del emperador, ya mirando con mala idea al que había organizado el espectáculo. Claro, el director de escena, que era el que organizaba aquel, sería como el de producción, el que tenía que hacer que todo funcione. Sí. Y el otro ya era el Tito diciéndole, ¿ha fallado aquí algo? Sí. Pero dice Marcial, para arreglar, que la manera de arreglar esos fallos era, y dice en su verso, es tan grande la magnanimidad del emperador que te ha salvado de la muerte. Entonces dice, vale, cuando algo falla es que es la magnanimidad del emperador. Cuando no falla, pues que hay que cumplir la ley romana. Cuando no falla, sale aquel de que está ahí colgado, ¿no? Exactamente. Ese tremendo cocodrilo
que imagínenlo, este venía de las iglesias de Madrid, pero imagínenlo nadando en busca del reo que está generando. ¿Habían oído alguna vez algo así? Es decir, los mitos, los escenarios del mito vivo en la Roma de esa época. No cuentes más, Alfonso, porque esto hay que secuenciarlo. O sea, es tan alucinante todo lo que nos traes y nos cuentas documentado en la pura historia, que no me extraña que la gente se quede así. Es decir, nos creemos ahora los más bárbaros y somos muy bárbaros. Pero fíjate, vamos a Roma y dices, madre mía, lo que llegaron a idear. Y la gran frase es eso, hasta el cine más bizarro o más gore ha tenido que poner el tabú sobre esta historia porque es increíble. Y pasó durante siglos. Así que lo dejamos ahí, Alfonso, y estoy seguro de que contaremos más historias. Mucha suerte, tu libro ya está siendo un pelotazo, no me extraña. No, ya por la segunda edición. Que eso es un milagro, eso es un milagro. Eso es así, decíamos el otro día. Alfonso, hasta la próxima, amigo. Muchísimas gracias por ilustrarnos y enseñarnos con esta capacidad didáctica y cinematográfica de alguna forma. Una desgracia terrible, hay que imaginarlo, la escena, marca un lugar histórico. Y a partir de ahí, leyenda o no, personas que aseguran, como han visto, contemplar ciertas figuras o recuerdos del pasado. Ahora hay alguna sorpresa, pues nuestra compañera Clara ha obtenido, como le suele pasar a ella, una serie de voces que luego escucharemos. Clara, bienvenida como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahora vaya lugar, ¿eh? Sí, el lugar es bastante incómodo para trabajar, un sitio que los escalones son enormes, los peldaños son muy grandes, no hay cobertura, es una zona poco recomendable para visitarla, sobre todo por la noche, no hay agua corriente, no hay luz, no hay nada, es decir, es un sitio bastante, para trabajar, bastante incómodo, la verdad. Ahora escucharemos las voces, pero te llamaron la atención porque tenían algo, no sé, relativo o hilado a la historia que más o menos sabíamos, ¿o no? Sí, efectivamente. Son dos voces infantiles, que una de ellas sobre todo hace alusión al pozo ese que hemos visto, donde se caen las niñas, donde sucede ese terrible accidente en el año 92 y luego posteriormente en 2013, ¿no? Y curiosamente la voz hace referencia a ese pozo. Ahora los escucharemos, Clara. Joaquín, como siempre, ha sido nuestro guía en todo lo que tiene que ver cualquier investigación en la Comunidad de Murcia. Bienvenido, Joaquín, como siempre. Buenas noches, Iker. Gracias por tu ayuda, por tu esfuerzo, incluido el aislamiento, que en ese lugar tú decías, o sea, es una presión, ese es el silencio sonoro, ¿no? Sí, el silencio sonoro. Aquí se dieron dos circunstancias. Primero, esa que tú acabas de decir, que para mí fue muy agobiante, y la otra, que yo no podía hablar con ellos. Es decir, que normalmente los que hemos hecho anteriormente había a través de un walkie la posibilidad... Y se nota. Se nota mucho. Es cuando estás aislado. O sea, el aislamiento es más real. Es más real. Es decir, te encuentras solo, sabes que te escuchan ellos a ti, porque te lo imaginas. Tampoco tienes la seguridad, pero es algo verdaderamente bastante especial. Nunca lo había sentido. Y dice mucha gente que en el aislamiento absoluto, el de audio y el de visión, cierto momento, imaginemos también con la sugestión evidente y lógica, querámoslo o no, hay un instante en que empiezan a flotar ese tipo de sombras. Cierto. Ya en los otros que había hecho, eso es algo que a cualquiera que lo intente hacer le va a pasar. Cuando te metes en un lugar prácticamente a oscuras, solamente tienes las luces de los LED de las cámaras y poco más, pues empiezas a esas sombras que proyectan esas pequeñas luces, cuando llevas unos minutos empiezas a ver que se mueven. Pero es que en este caso era más potenciado ese fenómeno. Yo lo veía moverse mucho más. Y luego tener el pozo detrás. Porque yo estaba en el primer pozo. Hay como dos aljibes. El primero fue donde cayó la niña de 2013, que afortunadamente salvó la vida. Y el que tenía yo al lado es donde cayó también, porque cayó por los dos, la de 1992, y la pobre pues no pudo sobrevivir. Y claro, tener ese pozo detrás abierto también te crea una sensación de inquietud que, sumado a todo lo demás, pues potencia ese tipo de percepciones. Joaquín, ¿es un hecho, digamos, que abre la posibilidad a los rumores y cuestiones? Antes no se decía nada de este castillo, tendría las típicas leyendas, pero un hecho luctuoso con una niña, además pequeña y en un pozo, es como que cambia, digamos, la coordenada, y a partir de ahí la gente empieza a pensar en que esa figura o algo parecido, o un recuerdo, lo que ustedes quieran, con todo el respeto, por supuesto, pero es el 92 el momento en que todo cambia en ese castillo. Mi abuelo era de Mula, familia de mi madre eran todos de Mula, y mi abuelo jugaba allí de pequeño y me contaba historias. Es decir, ya tu abuelo lo sabía. El castillo desde siempre. Ten en cuenta que lo que decíamos en la pieza, es decir, el marqués ya había impuesto una carga muy fuerte, pero es que eso ha sido prisión militar, ha participado en algunos hechos históricos bastante
fuertes y cargados, y eso, junto con que todo castillo lleva siempre sus leyendas, su historia, se habla del pozo que llega hasta el pueblo. Luego aparte la propia ubicación del castillo, es que claro, es, vamos, claro. Lo único que pasa, claro, como un símbolo. Efectivamente, al ocurrir esto en el año 92, pues eso le dio más fuerza. Yo personalmente creo que no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero la tradición popular, ese tipo de cosas, la tiene como muy asumida. Es decir, cuando hay un fallecimiento en un sitio, pues parece que todo se carga más, ¿no? Hombre, yo recuerdo, no sé si recordáis, compañeros, aquel reportaje que hicimos de la Catedral de Jaén con un niño que había muerto en un accidente. Es decir, de la Catedral de Jaén se contaban muchas cosas y muchas historias, pero falta que haya un suceso luctuoso con niño, con esa incomprensión no absoluta que tenemos ante la muerte de un niño de destiempo, que se conjuntan todos los elementos propios del héroe muerto fuera de hora, y ese sitio ya queda... O sea, lo que había se potencia más, sea real o sea una cuestión puramente de mente colectiva, pero eso es evidente. Claro, ustedes querrán oír las voces, lo primero, ¿no? Porque Clara sabemos que tiene esa facultad, yo no sé, habría que hacer, no lo hemos hecho nunca, recuento de voces. Muchas. No tengo un recuento. Pero muchas. Muchas. Y no todas se emiten. Y no todas se emiten. De hecho, aquí hay más de dos. Sí, lo que pasa es que hemos cogido elegimos las que pueden ser más claras o demás, y a lo mejor eso es un error, porque puede que haya información mejor en otras, pero ustedes entenderán que el propio hecho de ponerse en la televisión, escuchar una voz no es como en la radio, la focalización tampoco es como en la radio, y entonces exigimos mucho de ustedes, pero creemos que estas merecen la pena, ¿no? Claro. Sí. Venga, cuéntanos tú. Bueno, tenemos una primera voz que es infantil, que dice mamá por 2 veces, y luego algo así como ¿qué haces? Algo así interpreto yo. Mamá, que es como le pasaba a este investigador, había como una doble voz también. Sí, efectivamente. Eso no es una voz suelta, sino que hay como alguien que habla con alguien. Sí, como si fuera una conversación. ¿En qué momento, Clara, lo sacas? ¿Cómo es esto? Bueno, esta en concreto hemos visto la grabadora introducida dentro del propio pozo, totalmente aislado, de noche, cuando hicimos el aislamiento, y antes, unas horas antes también la dejamos, y esa se graba, la de mamá se graba justo dentro del aljibe. Mamá. Sí, yo creo que está claro. Mamá. Hay algo más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno, son de... Yo, como saben, me conocen un poco, me guardo las en la manga y digo, Clara, no me pongas esto antes de que yo lo comparta con todos los espectadores. Quiero enterarme, sé que a muchos les parece increíble, Clara sabe que es verdad. Quiero enterarme en el tiempo que se enteran ustedes, compartirlo. O sea, es de no sé qué es, pero es de un desgarro de lamento como pocas, ¿eh? Sí. Alguien puede decir, puede ser el exterior, si es el exterior no sé qué es, pero son como 2 voces, solo se graba, o sea, 2 voces que parece que interactúan, pero el tono y timbre que diría Germán Argumosa es de un, no sé, es un poco escalofriante, te lo digo sinceramente. Sí. Muy. Joaquín. Totalmente. Muy, Sí. Además, hay como ese contenido, ¿no?, que parece coherente con todo lo que estamos diciendo aquí. Esa otra primera que graba Salvador González, que es un diálogo, y luego una tercera voz. Esta es mucho más clara, en mi opinión, pero mucho más. Y además tienes lo que hablamos, cuando todos nos impactamos, cuando descubrimos el mundo de las psicofonías, sea lo que estas sean, ojo, que eso quizá no lo sepamos nunca. Más que la propia frase o la inserción concreta, la fonética, era un poco la sensación que dejaba psíquica en la gente, ¿no? Trasladaban algo muy, sinceramente, muy angustioso. Es que esto no son niños contentos. No. Y además se estiran, ¿no? Como en el... Me ha parecido una, canónica, ¿eh? Parece de los 70, claro. Pues la que viene yo creo que es mejor. ¿Mejor que esta? Mejor que esta, sí, es más clara. No puede ser. Sí. Esta es muy potente. Y además hace alusión al pozo, porque la voz dice abrid el pozo. ¿Hay un tiempo? ¿Cómo se produce esta segunda voz, Clara? Esta segunda voz se produce en el brocal del pozo, cuando el pozo todavía no está abierto, porque nosotros tuvimos la suerte de poder contar con un permiso para abrir el pozo, pero hubo un momento en el que yo realicé pruebas cuando todavía el pozo no había sido abierto y había una reja. Entonces yo coloqué la grabadora justo encima del brocal. Segunda grabación extraña. Abrir el pozo. Nos quedamos con eso, ¿no, Clara? Sí. Venga, va.
esa segunda es ralentizada para que se escuche mejor. ¿Un poco ralentizada? Un poco ralentizada para que se escuche un poquito mejor. Espera, Clara, quiero oírlo otra vez porque realmente es que te diría una cosa. Y Joaquín, por supuesto, que sabe más en esta mesa de psicofonía seguramente de cualquiera. El asunto es... A mí me parece el mismo tono. O sea, me parece que es como una canción similar. Es parecido. Escuchamos de nuevo, por favor. Bueno, nunca sabremos si dice abrir el pozo, es lo que podemos entender. Pero el tema, Clara, es que como tono, te juro que es de las más sobrecogedoras que yo recuerdo. Mira que decíamos ranking de psicofonías, pues esta para mí es de las más sobrecogedoras, ¿eh? Sí, sí, es bastante llamativa y hay que tener en cuenta también que el tono es angustioso, no es una... Es que parece alguien realmente encerrado. Sí. Abrir el pozo. Fíjate, con esa rabia, ¿no?, que lo dice al principio, la voz original es una voz muy rápida, que por eso hubo que ralentizarla para ver si de verdad se podía entender algo o no. Yo estoy de acuerdo contigo, Iker. La psicofonía nunca podremos decir jamás al 100% lo que dicen, porque claro, todos hemos hecho experimentos de pareidolias y escuchamos lo que nos dicen que queremos escuchar. Pero a veces hay que ponerse en el contexto y sobre todo esa primera impresión que te viene, ¿no? Y yo, que soy muy humanista en todas estas cosas, a pesar de mi vocación científica, creo que lo importante es lo que tú percibes, lo que tú captas en ese momento. Estábamos muy preocupados por abrir el pozo. Estábamos muy preocupados. Porque no sabíamos si la llave correspondía con una llave, no había manera, al final se pudo hacer. Y claro, decíamos, es que si no metemos la cámara dentro, no vamos a poder hacer el experimento que queremos hacer, ¿no? Y había una inquietud en nuestra parte, ¿no? Quizá esa inquietud es lo que se transmite a esta grabación. Fíjate qué interesante. Es decir, había una angustia. Hay dos opciones, esto es muy interesante. Una, la remembranza de esos ecos que instantáneamente yo, por ejemplo, si en la información sobre las psicofonías, como les digo a ustedes, con esta apuesta que tenemos de as en la manga, vale, me recuerden la angustia, hasta me sobrecoge, soy muy sincero con todos ustedes, porque me imagino esa cría, me imagino a los abuelos, me imagino a la familia. Pero hay otra opción que en el fondo no es sino la división que siempre ha habido en este asunto de las psicofonías. Es la propia mente, de alguna manera, de esa angustia de este equipo, que yo sé muy bien cómo son, que seguramente estaban muy nerviosos, muy inquietos, porque no se iba a producir la prueba que teníamos que hacer. Y es nuestro oficio. Es que habíamos ido ahí para eso, realmente. Era poco... Pero fíjate, ¿no es la división clásica de mente del receptor o eco ajeno del pasado? Claro. Lo que siempre dividió a los expertos en psicofonías. Sí, sí, seguirá dividiendo y seguirá dividiendo. Ahora no es nuestra voz, no es vuestra voz, eso está claro. Eso está claro, no, nuestra voz no es. Además, nosotros, aparte de las psicofonías, obtuvimos una foto extraña también. Sí. Y hay análisis de Guillermo incluso. Análisis de Guillermo. Venga, la vemos. ¿Qué veis ahí y qué ve Guillermo, Clara? Bueno, pues ahí lo que se ve es una especie de figura marrón, ahí está más contrastada, se ve mejor, una figura marrón como si tuviera una especie de hábito, hay un pie de la figura que parece que está posándose en los escalones de la derecha, y lo que Guillermo nos dice es que, bueno, que él, claro, él piensa que podría tratarse de una pareidolia, que es su palabra favorita, ¿no? Sí. Claro, pero dice que no ha encontrado la causa de la formación de la pareidolia, que después de aplicarle diferentes filtros, de mandarle yo fotos también de esa misma sala en otro momento para que se pudiera comprobar si alguna piedra, algo de la estancia pudiera generar esa pareidolia. Él no ha encontrado la fuente, origen de lo que sería esa formación. Pareidolia, es una buena pareidolia. Hay esas luces que pueden provocar el efecto de una cabeza. Claro, esto es la pareidolia, que tú ves una figura humana donde hay una casualidad, pero sea como fuere, me parece, Joaquín, bastante espectacular. Bueno, yo estoy viendo unos volúmenes. A ver, yo estoy totalmente convencido de que es una pareidolia. Quiero estarlo, ¿no? Porque realmente siempre que vamos a estos sitios, los que nos conocen saben que vamos buscando darle explicación a las cosas. Es la única manera de, si no la encontramos, darnos cara a cara con el misterio. El tono ese que realmente, claro, parece un vestido. Claro, es que hay unos volúmenes en la cabeza, en los hombros, en todo lo que es la forma del cuerpo, y además incluso la posición es una posición lógica, como de un fraile, como alguien que está como mirando hacia abajo. ¿Tendría sentido en esa ubicación del castillo? Bueno, en principio esa es la zona. No necesariamente, esa es la zona donde estaba, digamos, no es donde está el pozo, no es la misma sala. Por eso pregunto, ¿está otra ubicación? Está al otro lado del pozo, completamente. Tampoco parece una figura de una niña, sino que parece otra cosa. No.
puede parecer un monje o un señor de aquella época vestido con unos ropajes, digamos, de nobles o algo así, pero de luego lo que más me llama la atención es el volumen, ¿no? Que parece que tiene como sombras y luces, como si estuviese... A ver si es algo parecido a lo que tú notabas en el aislamiento, Joaquín. Pues fíjate. Yo, ¿no? la verdad es que tú defines y dices, joder, veo como unas sombras, bueno, igual hay un magma ahí de todo esto, no lo sabemos. Cosa rarísima en el aislamiento, que tampoco me había pasado nunca, y es notar una zona muy concreta de la estancia, muy fría, y la otra a temperatura normal. Casi que yo tenía medio cuerpo en esa zona y la pierna izquierda estaba casi congelada y la pierna derecha con temperatura normal. Eso tampoco me ha pasado nunca. Nunca te ha pasado. Luego ya cuando acabó todo aquello y tal, parece que aquello había desaparecido y se había homogeneizado la temperatura. Pero son cosas de esas que dices tú, bueno, desde el punto de vista físico no tiene explicación ninguna. Aquello que nadie olvide la formación de Joaquín Abenza, que porque le gusten estos temas y tenga un programa pionero y absolutamente legendario en la Comunidad de Murcia, que por eso ocurre que en Murcia tenemos no legión, sino lo siguiente. Y además sé, Joaquín, que en San Pedro del Pinatar la has liado buena, y me encanta porque es como siempre reivindicar nuestra España mágica, nuestra España del misterio, y exitazo con el maestro Enrique y un montón de invitados, y me parece un exitazo. Pero es verdad, es decir, Joaquín no deja de ser una persona con alta cualificación científica y sin embargo lo dice tan tranquilo, él vive todo esto. Me parece una mega investigación, Clara. Fíjate, este caso me parece que tiene todos los elementos propios de un supercaso. Ahora, ¿se puede hilar todo eso en una especie de teoría? Es lo más difícil, ¿no? Como siempre. Es lo más difícil. Desde luego, el lugar para trabajar es de los lugares más sobrecogedores de los que yo he estado. Es un sitio muy árido, muy inhóspito, no transmite buen rollo para nada. Y tengo que decir que es un sitio que realmente a mí me impresionó bastante. Yo quería resaltar que este castillo, que ha estado en litigio muchos cientos de años porque estaba en manos privadas, y el ayuntamiento y la comunidad autónoma quería que esto estuviese en manos de todos los murcianos y todos los españoles, por fin, el mes de marzo de este año, ya ha pasado a manos del ayuntamiento. Y esto quiere decir que se va a musealizar, que se va a poder visitar, y todos aquellos que son amantes del misterio van a poder ir a verlo por el misterio y probablemente aprendan cosas interesantísimas de la historia de Mula, de la historia de la región de Murcia, por supuesto de la historia de España.